Mira, hay diferentes conceptos de qué es ser trans. El término, pues, bibliográfico o teórico de que ser una persona trans es aquella con el cual es aquella persona que no se asume con su sexo asignado al nacimiento, que tiene que trascender a esa identidad autoasumida, eh, pero en lo particular que ser trans en Centroamérica es un sinónimo de muerte. Vivimos en la exclusión porque sufrimos muchas agresiones físicas, sufrimos exclusión de nuestros hogares a temprana edad, donde nuestras familias son los principales vulneradores y violentadores hacia nuestra identidad. Y la mayor parte de mujeres trans en estos países, sobre todo en El Salvador, tienen una expectativa de vida de 33 años, o sea que muy pocas mujeres trans trascienden esa barrera etaria y decir, soy una mujer trans sobreviviente de esta violencia. Yo creería que el cambio hacia España sería quizás un cambio más aceptable para las personas LGBTI pues, por cuestión de la lengua. Empezando por ahí, sería como más flexible. Pero creo de manera general, ya en el contexto de derechos humanos, que la situación es diferente, obviamente, ¿verdad? Hay una cultura más digamos, de aceptación, más de respeto, pero cuando ya tienen cierto tiempo de vivir en este país, digámoslo así, específicamente España, puede ir descubriendo que también en este país hay limitaciones, que también en este país hay ausencia de reconocimiento, que en este país también está en riesgo, ¿verdad? No varía mucho, tal vez no sea tan frecuente como en nuestros países, pero las desigualdades están presentes en ambos países y eso es algo que no se puede cambiar de un día para otro, definitivamente. Una mujer transexual necesita ir más allá, necesita tener más que una fisionomía femenina, tener también una conexión psicológica con su sexo biológico y necesita hacer readecuaciones, cirugías que le permitan feminizar su cuerpo e incluso una reasignación sexual. La orientación sexual pues va basada en cómo tú te identificas. Y la identidad de género es cómo tú te sientes, cómo tú vives, cómo te percibes ante la sociedad. Entonces me preguntas tú, pero eres una persona trans, ¿por qué te identificas como heterosexual? Fácil, me defino como mujer y siento atracción por el género opuesto. Entonces soy una mujer heterosexual, transexual. Sí es cierto que yo, mira, honestamente, yo ya he perdido la cuenta de las nuevas identidades u orientaciones sexuales que hay. Pero algo tan básico como respetar, nadie obliga a nadie a aprenderse todas las siglas, simplemente que respete, ¿no? Yo no me sé todas las siglas, pero yo respeto a cualquier persona y ya está. Yo me identifico como una mujer trans, heterosexual, es decir, aunque yo tenga mi vagina y demás, yo soy una mujer trans, operada, y yo decido a quién contárselo, a quién decírselo, o cuándo, cómo o dónde. Realmente yo nunca me he sentido diferente a nadie. Yo me siento una persona normal, común, como cualquiera, con una pequeña diferencia de que partí los patrones, derrumbé los patrones del heteropatriarcado, donde nos hacen creer que existe el hombre y la mujer nada más. Yo siempre fui una persona normal y sigo siendo una persona normal. El problema es la sociedad,
no soy yo. El problema es la sociedad que no entiende, que no comprende y que no tiene la suficiente información, pero que además no se interesa por informarse. Ese es el problema. Pues como tú bien decías, yo biológicamente nací con un sexo asignado masculino y prácticamente desde que tengo uso de razón yo siempre he manifestado querer ser una mujer, de manera inconsciente. Quiero decir, yo cuando ni siquiera sabía lo que significaba ser homosexual o ser transexual o no contemplaba ningún tipo de este tipo de palabras, yo ya decía que quería tener un pelo largo, yo ya me ponía ropa femenina, yo ya decía quiero ser mujer, insisto, sin saber ni siquiera lo que significaba la palabra transexualidad. Ya poco a poco, cuando voy madurando y ya voy sabiendo lo que significa esa palabra, pues pierdo la inocencia que me caracterizaba cuando era niña y ya dejo de manifestar quiero ser mujer porque soy consciente de lo que ello conlleva y de que socialmente no está tan bien visto como yo cuando era pequeña y fruto de mi inocencia pensaba. Bueno, pues dejo de decir que quiero ser una mujer, es decir... ¿Sobre qué edad, más o menos? Pues ya yo creo que con 4, 5, 6 años yo ya tengo imágenes mías con trapos en la cabeza, bailando, y yo recuerdo decir ahí, quiero ser mujer, sin ni siquiera saber lo que es la palabra transexualidad. Fue con 16 años cuando, ya consciente de lo que significa esa palabra y consciente de lo que yo era, fue la primera vez que verbalicé a una amiga que, oye, quiero ser mujer y soy una mujer transexual. Fue con 16 años a través de una llamada telefónica. Que es una edad complicada la adolescencia. No especialmente, no, bueno, es una edad complicada pues, como la puede tener cualquier tipo de adolescente, pues que estás ahí con las hormonas revolucionadas, estás conociéndote a ti mismo, pero yo no he tenido una adolescencia complicada. Simplemente ahí fue cuando pues, exploté, ¿no? Y dije, oye, necesito contarle a alguien lo que yo siento y cómo yo me siento y lo que quiero ser. ¿Cómo se lo tomaron tus padres, tu familia? Pues es que curiosamente yo eso se lo conté a una amiga. Yo a mis padres no fue hasta los 20. Hasta 4 años después. Hasta 4 años después cuando se lo conté. Yo iba muy poco a poco, ¿no? Y conforme iba madurando, iba pues, obteniendo información e iba pues, diciéndoselo a diferentes personas, ¿no? de mi alrededor. Lo que pasaba, claro, yo ahora tengo 30 años. Cuando yo tenía hace 14 años, en los medios no había la misma visibilidad que hay ahora y tampoco había la misma información. Es decir, yo me encuentro con 16 años, sé lo que quiero ser, sé lo que soy, sé cómo me siento, pero yo no tenía información, no había redes sociales, o sí habían, pero no había esa pedagogía que hay ahora, que hay muchísimos perfiles de personas trans que te invitan a que formes parte de su transición, como puedo hacer yo. Entonces, pues me encontré muy perdida, ¿no? No sabía bien cómo acudir, no sabía... Lo poco que conocía de las personas transexuales, lo poco que los medios visibilizaban entonces, pues eran perfiles trans que no se acercaban a lo que yo quería ser. Te pongo ejemplos, pues yo conocía pues alguna vedette, ¿no? O la Veneno, que oye, pues de algún modo... Sí que eran iconos entonces. Sí, claro, sí me representan porque son mujeres trans y tenemos una transición, pero yo tenía claro que no quería ser prostituta, yo tenía claro que quería estudiar, entonces, ya te digo, me encontraba muy perdida. No fue hasta cuando yo me mudé a Madrid con 20 años a estudiar la carrera y además, pues lógicamente ya maduré, cuando empecé a ver un abanico de posibilidades diferentes a lo que yo veía 4 años atrás. Y ahí fue cuando finalmente pues di el paso. Daniela, me llamaba la atención porque si bien ella todo el proceso de transición lo ha vivido de manera natural con su familia y con sus amigos, yo creo que también es algo que está cambiando en las nuevas generaciones, que lo ven como un proceso totalmente normal, que puede suceder, pero sí que decía que muchas personas, muchos médicos que se han encontrado en su proceso, en su tratamiento, ha sido muy desagradable, muchos de ellos. Esto entiendo que puede ser generalizado en parte de la sociedad, parece que no tanto en las personas jóvenes, pero sí es preocupante quizá que en el sistema médico pues, pueda haber personas que en vez de ayudar a personas como Daniela pues, le pongan piedras en el camino. Clar, al final, les persones, al marge de les nostres professions que puguem tindre, bevem d'una cultura, no? I d'una cultura que al final és patriarcal, d'una cultura que només entén que o naixes, si naixes dona, eres dona i punt, i no entén la forma d'expressió ni molt més, i no entén que la producció del gènere també se construeix també pels cromosomes, etc. Vull dir que n'hi ha moltíssimes qüestions i això és una qüestió que també és cultural, no? I el masclisme és cultural i clar, al final això se reprodueix també a l'hora nosaltres de poder exercir aquesta professió. Jo
Vull dir, jo tinc esperança, perquè com bé has dit, al final les persones joves tot això ho estem vivint d'una manera més natural, sempre n'hi ha algunes que no, i excepcions, però trobo que conforme anem avançant i nosaltres pues, anem agafant llocs de diferents professions, pues, totes aquestes coses van canviant. I després també, evidentment, cal tindre també governs compromesos a l'hora de legislar i defensar els drets de totes les persones. Fundación por la Justicia está apoyando este proyecto porque cree que es muy importante visibilizar las luchas y resistencias de las mujeres defensoras de los derechos LGTBIQ+ en El Salvador, y más concretamente las luchas y resistencias de mujeres que se dedican a la defensa de los derechos sexuales y de los derechos de las mujeres transexuales y transgénero en el país. Carla Velar y Bianca Rodríguez son unas muy reconocidas defensoras de los derechos sexuales y defensoras de la población transexual y transgénero en El Salvador. Carla Velar fue la fundadora en 2008 de la asociación Concavis Trans, que es una asociación que ella lideró hasta 2017, cuando le pasó el liderazgo a Bianca Rodríguez, y es una asociación que está comprometida con la lucha de los derechos de las mujeres trans privadas de libertad y las mujeres trans portadoras de VIH. Entonces, Bianca Rodríguez ahora mismo es un alto perfil de Naciones Unidas, concretamente de ACNUR, y está teniendo cada vez más visibilidad en esta temática, y consideramos que es muy importante que ellas hayan podido venir aquí hoy. Desde la Generalitat Valenciana trabajamos la igualdad de las personas trans, primero escuchándolas. Es importante para elaborar las políticas públicas. Necesitamos conocer sus necesidades y conocer qué herramientas necesitan para su día a día, y en ese sentido pues la aprobación en el año 2017 de la Ley Trans Valenciana supuso un avance muy importante a la hora del reconocimiento del acceso de manera libre y de manera gratuita a todos los tratamientos médicos que necesiten las personas trans a través de la sanidad pública valenciana, el reconocimiento del nombre en todo el sistema educativo valenciano a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, aunque no tengan el cambio registral realizado. Las primeras sensaciones eran que yo no encajaba con el estereotipo de chico que se lucía en mi colegio, por ejemplo, dando ya a entender, empezando desde el colegio, que yo siempre iba con las chicas, me identificaba más con las chicas, seguía más con las chicas. Era un mundo de, ¿cómo decirlo? Era un mundo de desinformación por la edad, obviamente. ¿Qué edad tenías? Estamos hablando de los 4 o 5 años. A los 4 o 5 años tú ya notabas que ya algo notaba no cuadraba. que no. Que mis preferencias sexuales ya no eran las... Pero muy jovencita, ¿no? 4 o 5 años, eras muy jovencita. Sí, sí, sí. A mí me habría gustado, como hubieran dicho, pues en vez de que te gusten las chicas, que te gusten los chicos, para que todo hubiera sido más fácil. Pero bueno, al paso de los años seguí arraigada a las chicas como forma de amistad. Y ahí, ya pasando a la secundaria, empezó mis dudas, empezaron mis molestias sobre dónde encajar, dónde no encajar, dónde me sentía bien y dónde no me sentía bien, sexualmente dónde quería indicarme, tanto chicas como chicos. O sea, que digamos que vuestro grupo de amigos más o menos estaba en la misma onda, cada uno digamos que Sí. sentía su género o su sexualidad de manera diferente, digamos, a la norma o al Sí, resto. sí, exacto. Todo el mundo era diferente. En todo caso, en todas las relaciones que yo tuve con hombres, me gustaba adoptar el papel de mujer, pero en todo tipo, o sea, tanto en la posición quién es el hombre y quién es la mujer, aunque sé de sobras que no hay ni hombre ni mujer en una relación homosexual, ni lesbiana, ni nada, pero yo siempre quería optar por la parte femenina y desde entonces no me arrepiento. Entonces, bueno, pues a partir de ahí llamé a mi mejor amiga, le dije, oye, que me siento mujer,
Y hasta que al día siguiente yo con mis extensiones fui a casa de una amiga, me las puse, me maquillé, me vestí. Te vestiste como mujer. Y me vestí como mujer. Y saliste ese primer día como mujer por la calle. Exacto. Y quisiste probar a ver cómo te sentías. Y me sentí libre. Sobre todo libre. Yo toda mi vida, desde los 6 años, que pues recuerdo, yo dije, soy una niña. A la edad de 14, 15 años tengo que salir de mi hogar y ahí es donde digo, pues ahora soy libre. Salgo de este lugar que reprime esa identidad, que no me puede entender y salgo a una sociedad a decirle, aquí está Bianca. Bianca, esa mujer que quiere ser libre, volar, que no hagan esas cadenas que imposibiliten a desarrollarme como persona. Sí, en el transcurso de mi vida hubieron varios episodios bastante fuertes, ¿verdad? Que incluso me llevaron a tomar decisiones importantes en mi vida. Decisiones como a los 9 años fui víctima de violación sexual por mis primos, ¿verdad? En diferentes momentos, pero sufrí agresión sexual por parte de 4 primos y del esposo de una prima mía. A los 9 años ni yo misma estaba muy identificada, ni yo misma sabía realmente lo que quería, pero sí sabía que había algo diferente en mí y que eso empezaba a expresarse y que eso me estaba generando violencia por parte de mi familia y luego pues se suma la agresión de uno de mis primos mayores que a los 9 años me echó de mi casa. Y me dijo que me fuera de mi casa porque en mi familia solamente habían hombres, no habían maricones. Entonces, todas estas situaciones a mi temprana edad me llevaron a tomar la decisión de irme de mi casa a los 9 años. Esos 2 años creo que fueron 2 años que marcaron mi vida. Y partiendo de ahí, tuve por necesidad, porque quería buscar otros horizontes, no quería seguir viviendo en la calle, comer basura, porque lo hice, porque no tenía cómo comprar comida. Partiendo de ahí, entré a los 11 años a la prostitución. El trabajo que es uno de los trabajos, digamos, de manera obligatoria casi para todas las personas trans en El Salvador. No me atrevo a decir el 100% porque hay personas que lo han logrado de otra manera o fueron apoyadas por su familia y por eso lo lograron. Pero esa transición de pasar de la calle a no tener nada, a no tener trabajo y entrar a otro espacio donde se venían otros tipos de violencia, violencia de los clientes, exposición siempre a las drogas, violencia de la policía, violencia de las pandillas, que me llevó a hacerme la pregunta, ¿realmente para dónde voy? ¿Qué quiero? Hace años atrás, hace 14 años más o menos, o 15 años o 20 años, la transexualidad iba muy ligada pues, a la noche, a la prostitución, a las drogas. Y por eso en parte yo también tenía mucho miedo, porque decía, ostras, quiero ser mujer, pero prácticamente voy a tener que dedicarme a la prostitución. Pues poco a poco los medios de comunicación han ido visibilizando otros perfiles de mujeres trans, pues, periodistas como puedo ser yo, gracias también a las redes sociales que hemos entre todos pues, creado otro concepto de lo que es la palabra trans y nos hemos desvinculado de esa zona un poco más turbia. Oye, que es muy respetable, que eso no significa que eso no exista, eso existe, pero también hay que visibilizar otro tipo de perfiles trans para que las personas encuentren referentes y digan, ostras, soy trans y no tengo miedo porque no voy a tener que dedicarme a la prostitución, porque no voy a tener un rechazo social, porque no voy a tener un rechazo familiar. No, que es un poco lo que siempre se visibilizaba, el drama, la noche, la prostitución, el rechazo. Bueno, jo crec que ha evolucionat molt positivament, sobretot en dos vessants, no? Una, la que és el vessant social, d'acceptació en la societat, i una altra molt important, que és bueno, pues des del govern del 2015, del govern del Botànic, que és també el reconeixement legal a través de la llei trans, que va ser la primera que vàrem tramitar des de la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives en la legislatura passada, en el 2017, que era bueno, pues, una llei
que es basava fonamentalment en el dret a l'autodeterminació del gènere, que és la pedra angular i és el que després, en el 2019, també l'OMS reconeix, no? I Nacions Unides reconeix com el que s'ha de fer, no? Que és despatologitzar, per un costat. Ser trans no és una malaltia, no és una disfunció, i per altre costat reconèixer els drets, el dret a l'autodeterminació de gènere. No? A partir d'aquesta llei, on dic aquesta filosofia és la pedra angular, també a nivell legal, a nivell fins on podem aplegar nosaltres, no? Òbviament, al marge de que després pues la llei transestatal ha de donar cobertura a on les comunitats autònomes no podem aplegar, però en un marc en el que jo crec que no només a la Comunitat Valenciana, sinó en tota Espanya, els drets a la diversitat LGTBI és algo que la societat ha assumit, i ho ha assumit, jo crec que amb alegria, amb aquesta consciència de que la diversitat és riquesa i que ens fa més feliç al conjunt, no? En la mesura que un col·lectiu viu millor, té més llibertats, té més drets i és respectat, tota la societat és més feliç. No? Bueno, yo creo que en tu propia pregunta dabas la respuesta, ¿no? De por qué es necesario blindar en la ley los derechos del colectivo LGTBI y particularmente de las personas trans, que son quizá las más invisibilizadas y a las que más vulneraciones de derechos se cometen todavía contra ellas en todo el mundo, como bien explicabas. Precisamente por eso es importante blindar sus derechos por ley, porque son seres humanos que tienen una serie de derechos que deberían estar garantizados y no lo están. Desgraciadamente en España tampoco lo están. El más importante de todos ellos es la libre determinación de la identidad de género, de acuerdo a todos los organismos internacionales que hablan de la necesidad de despatologizar, es decir, de dejar de considerar como enfermas a las personas trans, pero también de que puedan acceder a toda una serie de derechos, al trabajo, a la salud, a la vivienda, a la no discriminación, que es necesario reconocer por ley. Eso es lo que hacemos con la ley trans y LGTBI. Quizá, digamos, el pilar más importante o el avance más importante en nuestro país tiene que ver con el reconocimiento de la libre determinación de la identidad de género, pero como te digo, es una ley que también recoge una serie de derechos, la prohibición de las terapias de conversión, el derecho de las mujeres lesbianas, bisexuales, tanto a afiliar a sus hijos e hijas sin necesidad de estar casadas, como a las técnicas de reproducción asistida, de alguna manera combatir la discriminación en todos los ámbitos, en el trabajo, en la salud, en el acceso a la vivienda, y yo creo que es importante porque precisamente esos derechos todavía no están garantizados de forma efectiva y una sociedad que se dice democrática tiene que garantizar su existencia y por tanto sus derechos. Hubieron muchos conflictos en mí de decir, o sea, ¿será que soy una persona útil para esta sociedad? Incluso a los 15 años tuve un intento de suicidio y que muy pocas personas saben que eso sucede para las personas trans, donde no sabes a dónde acudir y te sientes como prácticamente un desecho de la sociedad. Y fue muy dura esa transición porque mis amigos se alejaron de mí porque prácticamente cuando te vuelves una persona trans es como no nos juntamos con ese tipo de personas. Si no me equivoco, en el año 2000 vuelvo a sufrir un atentado. Intentan asesinarme o intentan agredirme al menos. Pero yo ya me había hecho una promesa que yo no me iba a dejar de nadie. Y que la próxima vez que pasara algo así, yo me iba a defender. Y pasó, eran 3 chicos gays, desafortunadamente, los que quisieron apuñalarme. Estábamos con otra compañera que lamentablemente hoy ya está fallecida. Y por cosas del destino yo terminé lesionando a uno de ellos y me mandaron al Centro Penal de Sensuntepeque. Por años mandaban a las personas LGBTI, que fue otra etapa de mi vida. Llegué a este penal y el día que llegué fui abatida con un bate de béisbol por las pandillas, porque ellos sabían quién yo era. De esa paliza pues yo quedé con daños severos, pero no me di cuenta de ello hasta hace 2 años más o menos que yo me di cuenta de los daños que yo tenía en mi cuerpo.
Y luego pues pasé las primeras 3 semanas siendo víctima de violación día con día, de una manera descomunal. Yo así había sido víctima de acoso sexual, de abuso sexual ya por mis familiares y por las pandillas fuera. Pero aquí fue una situación bastante diferente. Aquí fue una situación dura donde, no sé, 200, 300, no sé cuántos, me violaron por varios días consecutivos. Y aunque yo tenía ya, digamos, varias información de mi situación serológica, yo sabía que si yo decía que era de VIH positivo me iban a matar. Y a pesar de todo, pues me lo callé, porque, o sea, se trataba de proteger mi vida. Pero esta situación tan dolorosa me dio la oportunidad de conocer qué es lo que estaban pasando mis compañeras, qué es lo que estaban viviendo de estos lugares, porque yo lo viví en carne propia también. Lo conocí de cerca, vi la cara real de la discriminación, del odio, del rechazo hacia nosotras. Mi salud mejoró a tal grado de que yo llegué pesando aproximadamente casi 75 kilos y salí pesando de ahí 40, 35 kilos, o sea, los huesos ya, me puse bien mal. Aparte, dentro del centro penitenciario me contagié de tuberculosis, porque había una ola de tuberculosis dentro del centro penitenciario, y cuando yo salí libre, prácticamente salí directamente al hospital. Yo creo que si hubiese estado unos meses o unos días más en el centro penitenciario, hubiera muerto. Preguntamos a Carla y Bianca, me vas a permitir que saque el móvil, si tuvieran delante a la ministra Irene Montero, ¿qué le dirían? Nosotros no somos salvados, no tenemos presupuesto para un iPad, pero te hemos traído un móvil con la pantalla grande, que se escucha muy bien además, y hemos resumido en 30 segunditos, pues, ¿qué te dirían? Si yo tuviera la ministra de Igualdad de Irene Montero, yo le diría, escuche a la sociedad civil, escuche a los liderazgos trans, porque no solamente se trata de escribir una ley integral trans sin las personas trans. Creo que si tuviera la oportunidad de hablar con la ministra de Igualdad, Irene Montero, es que aparezca de manera taxativa que los derechos de las personas LGBTI deben de ser cumplidos, porque lo que no está escrito no existe, y si no existe, es la oportunidad perfecta para que funcionarios, la sociedad y cualquiera pueda violentar los derechos de cualquier persona. ¿Qué le respondería? Creo que tienen mucha razón en las dos cuestiones que plantean, ¿no? Cada una de ellas. En el caso de la participación de las personas trans particularmente y de los colectivos LGTBI, esta ley, la Ley Integral Trans y de Derechos LGTBI, es una ley que ha contado desde el inicio con un proceso participativo en el que las organizaciones más importantes de nuestro país, mediante las cuales se organizan las personas trans y en general las personas LGTBI, toman voz. Evidentemente, además de eso, ha habido una negociación entre los socios de gobierno, y también ahora que está en su trámite parlamentario, o cuando llegue al trámite parlamentario, esa ley la van a debatir los diferentes grupos, ¿no? Y creo que, no sé si intuyo que parte de los planteamientos que hacían tenían que ver con que la ley, yo creo que es una buena ley, que es una ley que reconoce los derechos fundamentales que las personas trans tienen que tener, pero es una ley que puede mejorar. Puede mejorar en cuestiones como el reconocimiento de las personas no binarias, en cuestiones como los derechos de las personas transmigrantes, y esa tarea, que es una tarea que intentamos hacer en el proceso de negociación en el seno del Gobierno de la ley, y que llegamos hasta un punto que creo que, insisto, hace la ley una buena ley donde lo fundamental está recogido, pueda seguir avanzando en el trámite parlamentario para reconocer algunos de los derechos que tradicionalmente las personas trans y los colectivos LGTBI han reivindicado y que se pueden expresar con más fuerza, o que a lo mejor han quedado apartados de la redacción final de la ley y que se pueden volver a incorporar. Pero creo que tienen razón, no podemos legislar
para las personas trans, sin las personas trans, y por eso son parte protagónica de todo el proceso de elaboración de la ley, hasta el punto de que los propios colectivos han ido presentando a veces borradores de la ley, que ha sido la base de lo que a nosotras nos ha llevado a poder trabajar un texto legislativo y que es el que finalmente se ha presentado con ese proceso de negociación. Y además yo creo que esa no es una tarea solo institucional, que por supuesto es también social, es también de los poderes mediáticos. Las personas trans muy pocas veces han tenido voz propia en los medios de comunicación, en el debate público, y yo creo que eso es una tarea pendiente, que haya representantes públicos que sean personas trans y personas LGTBI, que en los medios de comunicación tengan voz propia para expresar sus experiencias, para que se conozca su vivencia de primera mano y para que también se conozcan de primera mano sus vulneraciones de derechos, ¿no? A veces la mayoría, yo creo, es mucho más poderoso escuchar directamente a las personas trans que escuchar a las representantes públicas, que por supuesto tenemos que tener un firme compromiso con los derechos humanos, legislar, pero siempre cogiendo, ¿no?, y tomando como base sus experiencias y las discriminaciones que sufren, y por tanto lo que las leyes, lo que tenemos que ser capaces de convertir en leyes que garanticen esos derechos y que impidan esas vulneraciones de derechos de una forma que, bueno, explicaba muy bien las compañeras, ¿no?, cómo se produce. Si no está en la ley, pues se abre la puerta a que las vulneraciones de derechos humanos campen a sus anchas, y eso no nos lo podemos permitir en un país como España. Creo que en ninguna parte del mundo, pero como ministra de Igualdad en España, pues no nos lo podemos permitir. Al final hem de créixer coneguent la diversitat que tenim en la nostra societat, no? I per tant, sabent que cadascú som únic i irrepetible, però aquest ser únic i irrepetible sabem que ho som en comparació amb altres, i per tant la diversitat també el que ens dona és la consciència de la nostra individualitat, no? I de la nostra manera de ser única en el món, no? I en aquest sentit jo crec que créixer en una societat en què en l'escola, en la família, en l'espai públic, en els mitjans de comunicació, se viu amb alegria i amb la consciència de que això és una societat democràticament avançada i una societat rica a la diversitat, crec que és la manera més feliç de créixer, no? I ahí hem de seguir treballant en esta línia, ¿no? Sirve de mucho que seamos mujeres trans las que vengamos a hablar sobre esta situación, porque se le da la cara a esa situación, no se queda en otras personas heterosexuales hablando sobre las realidades de las personas trans, porque somos esa cara más visible de esa violencia estructural y sistémica. Y sirve de mucho, sobre todo, para posicionar demandas estratégicas, tratar de incidir incluso en los contextos de estos países, porque a pesar que tienen un gran avance en derechos, aún les falta mucho más por avanzar. La ley se enmarca en un contexto cultural complejo, donde además la sociedad no termina de entender todos los conceptos que lo rodean. Yo, intergénero, intersexual, género no binario, he encontrado varios, transexual, queer, son conceptos y terminología compleja. ¿Cuánta pedagogía hace falta para que la sociedad llegue a entender esto que es nuevo y que quizá no terminamos mucho todos de entender? Seguramente hay una parte de las dudas que puede suscitar un avance legislativo de estas características que tienen que ver con el desconocimiento, ¿no? Con que hablamos de personas que, bueno, en nuestro país durante muchas décadas han sido perseguidos, por ejemplo con la ley de vagos y maleantes, han sido situados siempre en los márgenes, se les han vulnerado todos y cada uno de sus derechos por ser quienes son, por ser personas trans, por ser homosexuales, por ser bisexuales, por ser lesbianas, y la sociedad, o al menos el debate público, se ha empezado a ocupar de ello a medida que esas personas han sido capaces de organizarse, el colectivo LGTBI, las personas trans, y de defender sus derechos, ¿no? De decir, existimos y tenemos derecho a tener derechos, y por tanto a partir de ahí se produce un enorme avance social del que además España ha sido pionero con el reconocimiento, por ejemplo, del matrimonio igualitario, y va a volver a serlo ahora con esta ley trans y LGTBI que garantiza la libre determinación de la identidad de género. Es verdad que hace falta mucha pedagogía, pero yo creo que la cuestión fundamental es que, al menos a la hora de legislar, es que tú puedes o no entender esos conceptos, o querer aproximarte o no, o tener un mayor o menor interés por conocer la realidad de esas personas, pero en cualquier caso son personas que tienen derecho a tener garantizados todos sus derechos
igual que el resto de la ciudadanía. Y como eso ahora no ocurre, y son personas que por el hecho de ser colectivo LGTBI, de ser personas LGTBI, particularmente de ser personas trans, se vulneran de forma sistemática sus derechos en el acceso al empleo, muchísimas personas trans no van a los centros de salud o a los hospitales por miedo a que por ejemplo, se les llame, ¿no?, por un nombre que no es el suyo, o a que la atención sanitaria que reciban les estigmatice, les dé una devolución de que son personas enfermas, como ahora mismo tenemos que cambiar la ley para que deje de considerarles personas enfermas. Por tanto, creo que puedes querer aproximarte más o menos a esa realidad, conocerla más o menos, tener más o menos control o conocimiento sobre toda esa terminología, y es verdad que hace falta pedagogía, y los primeros y las primeras y les primeres que lo hacen son las personas LGTBI, pero lo más importante para mí es reconocer que son personas que existen y, por tanto, que al existir tienen que tener garantizados sus derechos. Y si eso no está siendo así, hay que hacer leyes para que lo garanticen, leyes y políticas públicas. En estos momentos la sociedad está retrocediendo porque se están dando aumentos de casos de violencia hacia las personas LGTB, de asesinatos. Y quieras o no, esto viene por estos discursos de odio de grupos fundamentalistas, pero también de grupos de la ultraderecha. Y eso nos pone en una situación de desventaja porque el movimiento y los movimientos no están preparados para luchar contra estos frentes. Y es ahí donde tenemos ese compromiso como sociedad civil de seguir empoderando a más personas, dándole ese liderazgo, esa voz que se merecen y que por años pues se nos ha callado. Yo creo que también hay una batalla paralela a la legislación que comentabas ahora, que es con las nuevas generaciones. Yo creo que sí que es cierto que hemos avanzado en relación a mi generación, cuando iba al colegio, por ejemplo, con estos días. ¿Cómo podemos sensibilizar a los más pequeños, a las nuevas generaciones, para que crezcan con esta realidad y sean sensibles con ellas? Fíjate que yo creo que eso se está dando de una forma muy natural. Porque eso no se puede legislar, eso es un poco parte de la sociedad o parte también de las Bueno, instituciones públicas, ayudar a que... es verdad que las instituciones no son la única fuente de toma de decisiones ni de poder en una sociedad. La sociedad civil organizada es una fuente de poder y de transformación mucho más poderosa muchas veces que las instituciones, aunque al final las instituciones tienen que terminar recogiéndolo, los medios de comunicación, las series, las plataformas digitales a través de las cuales millones de ciudadanos y de ciudadanas, y particularmente la gente más joven, explora otras realidades posibles, conoce el mundo, vivimos en un mundo muy mediatizado. Por tanto, es verdad, no solo desde las instituciones hay que hacer trabajo, pero también desde las instituciones, y eso lo reconoce también la ley trans y LGTBI, se puede hacer un trabajo de sensibilización, de difusión, de contribuir con tu tarea institucional a legitimar a la sociedad civil y a las organizaciones y a las personas trans que están luchando por sus derechos. Entonces, no lo podemos todo, pero yo creo que las políticas públicas también tienen que recoger entre sus funciones las de sensibilizar y las de comunicarse con la sociedad en el sentido de la garantía de los derechos humanos y particularmente los derechos de las personas trans. El año pasado, bueno, este último orgullo, por primera vez en una campaña institucional utilizábamos la palabra todes, y aunque hubo un intento de ridiculizar, si las personas no binarias existen, tenemos que poder reconocerlas también desde las instituciones, y es una cuestión de derechos humanos. Te podrá interesar más o menos, te podrá parecer más o menos extraño, podrás necesitar más o menos saber, ¿no?, leer un libro, leer artículos, escuchar a esas personas, pero si existen tienen que tener un reconocimiento institucional. Pasa cada vez con más normalidad. Yo creo que el proceso es normalizarlo, lo que pues, hasta no hace mucho no era normal. Claro, y aceptarlo, y no solamente aceptarlo, sino considerarlo parte de la esencia de la democracia, que es la diversidad, y que cada uno y cada una y cada une podamos ser quienes somos, sin miedo, sin culpa y sin estigma, ¿no?, y sin ninguna vulneración de derechos, por supuesto. En aquest documental, les dones del Salvador parlen dels seus somnis. Quals són els somnis de Mònica Oltra en relació a aquest col·lectiu? Bueno, els meus somnis és això, no? Que algun dia no tinguem que fer documentals com aquest, no? I que algun dia això se visca en tant normalitat que no siga tema. No? El dia que això no siga tema és que realment haurem assolit aquesta societat diversa, plural, de colors, feliç, que se respecta, que s'ajuda, que entén que una societat no és res si no ens donem totes la mà, totes les persones, que no se pot morir una persona de fred en el carrer sense que ningú la socórrega, no? Jo somio en una societat en la que el ser humà s'agermana completament i on som conscients
que som germans i germanes i que només en lo col·lectiu podem ser forts i podem eixir endavant davant dels reptes de futur. A mí me gustaría saber cuáles son sus sueños, cómo se ve usted en el futuro, Bianca. Mire, Carla, para mí esos sueños creo que incluso aunque estén tan altos, pues yo diría vivir en libertad. O sea, a mí, imagínese este lago, o sea, vivir en esa Tranquilamente. corriente tranquila, serena, pacífica. Sabemos que pues los contextos, así como estas nubes que están ahora muy oscuras, eso es lo que estamos viviendo hoy en día y la realidad que vivimos hoy en día los salvadoreños, pero yo creo que, o sea, esas nubes luego van a volver a ser blancas y esa es la esperanza que tenemos ahora como personas LGTB. Yo en lo personal, bueno, obviamente tengo sueños, ¿verdad? Sueños y objetivos, digamos, sociales. Me gustaría viajar, conocer el mundo, porque viajar te culturiza, ¿verdad? Te culturiza y para mí eso sería un sueño realizado. El documental termina con los sueños de Carla y Bianca. También hemos recogido un fragmento pequeñito que queríamos mostrarte. Mi sueño más grande es vivir en una sociedad justa donde las personas trans no tengamos que escondernos, que tengamos esa libertad de ser quienes somos. Pero mi sueño es vivir en paz, tranquila, en un lugar donde yo pueda ser quien soy, sin temerle a nada, sin pedirle nada a nadie, pero que sea feliz junto a mi madre. Carla en concreto pudo llevarse también a su madre desde El Salvador a Suiza, que también estaba amenazada, y hablan de vivir en paz. ¿Cuáles son los sueños de Irene Montero en relación a vuestra lucha, a tu lucha con el colectivo? Para mí que nuestro paso por las instituciones, el mío, pero las cosas nunca se hacen solas, siempre es en equipo, que nuestro paso por las instituciones sirva para que esos sueños se conviertan en una realidad, para que todo el mundo pueda ser quien es, sin sentir miedo, sin sentir culpa, sin que se vulneren sus derechos, sin que sufra ningún tipo de discriminación. Creo que eso es el mayor servicio público que una representante electa puede hacer, contribuir a que los derechos humanos se respeten en tu país y a que derechos que están siendo vulnerados a través de las leyes, a través de las políticas públicas, a través de poner la cara también, porque cuando estás en una posición de poder tienes mucha más responsabilidad para defender los derechos humanos que cuando eres un ciudadano o una ciudadana, aunque lógicamente todos y todas tenemos que hacer parte, ¿no?, de la salud democrática de nuestro país y creo que ese es el mayor sueño o la mayor realización que una representante pública puede tener, contribuir con su trabajo institucional a que las vidas de esas personas se puedan vivir siendo quienes son, sin miedo, sin culpa y sin ninguna discriminación y ningún estigma. Ojalá que esa ley trans creo que bueno, va encaminada a ese sentido, ¿no? La verdad, después de esta participación, he recordado muchas cosas importantes de mi vida, que marcaron mi vida, que construyeron una mujer, que construyeron una defensora de derechos humanos y que me ha llevado a reflexionar. ¿Qué me deja todo esto? ¿Qué quiero? ¿Para dónde voy? Y la reflexión que me queda es que, por dura que sea la vida, por mal que la pases, siempre al final del túnel habrá una respuesta. Y tienes que aprender a volver lo negativo a positivo. Eso es lo que pienso que deberíamos de hacer todas, tener una mentalidad positiva, creer que el futuro existe, sin importar quién quiera darte un obstáculo, sin importar qué obstáculo encontres el camino. Encontrarás 1000 piedras, tendrás que derribar 1000 montañas, pero lo importante es la convicción hacia dónde quieres ir, cómo lo quieres hacer. Y esa es la reflexión con la que yo me quedo. Yo creo, Carla, de que el ciclo de la vida le dio una oportunidad a usted de hacerla una vez más fuerte. Y yo creo que en esta etapa de su vida, a pesar de todo lo que ha vivido, pues se ha vuelto una mujer
resiliente, con mucha fortaleza y sobre todo que ha crecido mucho como persona.